Ey, ¿qué pedo, amistades? Yo soy... ¿Y qué onda? ¿Cómo están? Espero estén increíble. Y si no estaban increíble, no se preocupen porque la Sailor ya subió un nuevo video y se la van a pasar bomba. Amigos, amigas, amistades, bienvenidos sean a una nueva edición de Historias de Ultratumbísima con Sailor, la serie donde su servilleta Sailor Fag lee sus relatos más terroríficos, macabros, escalofriantes. ¿Qué les han pasado a ustedes o a alguien que conozcan? Por favor recuerden, amigas, que esta serie se hace una vez al mes en el canal, entonces siempre están a tiempo de mandar sus historias al correo que aparece ahora en pantalla, cosas del Sailor, Sailor con E, @gmail.com. Pero bueno, amigas, para no alargar más este intro, vengan y acompáñenme en esta terrorífica aventura que va a ser escuchar Historias de Ultratumbísima con Sailor Fag. Conocidas en sueños. Te contaré una cosa que me sucedió hace 2 años. Yo estaba terminando la universidad de forma presencial, ya que en Oregón ya no había aislamiento por COVID. Estaba estudiando la carrera de psicología y tenía que hacer un trabajo muy extenso sobre cómo la pandemia había afectado la salud mental de la gente. No era difícil, lo difícil era hacer tiempo, porque también trabajaba en el hospital en ese momento. Así que cuando terminaba mi horario de trabajo, corría a casa a avanzar mi trabajo. Casi no dormía y cuando dormía eran muy pocas horas. Ahora que sabes un poco de mí, te contaré lo que me sucedió. Era un fin de semana que no tenía que trabajar y quería aprovechar para dormir. Usualmente dormía escuchando podcasts que hablaban de viajes astrales mientras duermes, pero esa noche, por alguna razón, aunque quería y necesitaba dormir, no podía. Ya pasaban las 2 a.m. y no conseguía el sueño. Caminé a la cocina por agua cuando sentí un dolor de cabeza enorme. Todo me pesaba y comenzaba a ver distorsionado. Regresé a mi cama y cuando menos me di cuenta caí dormida. En mis sueños es donde sucede lo interesante. Soñé que estaba cerca de una cafetería en otra ciudad. No la reconocía, pero parecía que ya había estado ahí por la comodidad que sentía. Luego vi a una mujer dirigirse a mí. Se le veía asustada y actuaba como si yo fuera algo raro. Se acercó y tuvimos una conversación que fue algo así. Ella: ¿de dónde eres? Yo: creo que de aquí. ¿Cuál es tu nombre? Victoria. Yo: Vanessa. ¿Necesitas algo? Tu número. Y yo, dentro de mi sueño, le di mi número. Ni siquiera sabía que dormido eras capaz de recordar algo así. Desperté a mediodía y se sentía como si nunca antes hubiera dormido, como cuando regresas de un largo viaje en carretera y al fin duermes en tu casa de nuevo. Pasaron las horas y cuando estaba desayunando recibí una llamada. No reconocía el número, aún así respondí, y era una mujer que me preguntaba si yo era la mujer de sus sueños. Me asusté, ya que no había recordado aún nada de lo sucedido en mis sueños. Colgué por miedo, pero ella volvió a llamar unas 4 veces más hasta que contesté. Ya tranquila, le pregunté su versión. Ella me dijo que no conseguía dormir hasta que sentí un dolor de cabeza muy fuerte que la noqueó. Ella estaba consciente de que estaba soñando y de todas las personas que había en el sueño, yo era la única que le parecía real. Seguimos hablando por mensaje de texto unos meses. Descubrimos que éramos parecidas en muchas cosas. Lo más destacable era que las dos somos del 27 de octubre. Nuestras mamás, ambas se llaman Carolina, las dos de cabello largo y negro con ojos negros, y las dos tenemos un lunar en el cuello en forma de triángulo. Pasado el tiempo decidimos conocernos y la conexión era algo de otro mundo. Fuimos a una cafetería muy parecida a la de mi sueño, lo cual hizo que las cosas se sintieran irreales. Hoy en día seguimos siendo amigas. La verdad es que aún no encuentro respuesta a lo que pasó en mi sueño. Trato de buscarle algo lógico, ya que no soy mucho de creer en lo paranormal o astral. Nunca lo sabré. Gracias por compartir tu relato. Saludos a Vanessa. Y amiga, qué interesante. O sea, lo que sí es que creo que nunca había
leído como algo parecido así. ¿Ustedes, amigas, tienen algún conocimiento de qué podrá haber sido eso? Pues sabe, amiga, quién sabe, pero lo bueno es que terminó en una linda amistad. Gracias y sigamos. Billar del terror. Esta historia es de mi tía, la contaré en primera persona para que se entienda más fácil. Era por allá del 2010 cuando me mudé a esa casa, en La Paz, Baja California Sur. A los 3 días de haberme movido ahí, llegó un gato de la calle que muy insistente entraba a la casa para subir al segundo piso, subirse a la cama y maullar en dirección a un armario que estaba en uno de los cuartos. Era un maullido muy feo. Esto ocurrió en repetidas ocasiones cada que alguien abría la puerta, hasta que me harté y lo llevé lejos de mi casa. Un año después, mi hija y su primo salieron, ya que eran las fechas en donde el carnaval empezaba. Le dije que podía llegar a las 2:30 am. Me dormí, naturalmente me desperté a las 2:15, pero cuando desperté, escuché a un bebé llorar toda la madrugada. Se escuchaba muy cerca, pero lo dejé pasar porque imaginé que era de alguna vecina. A la mañana siguiente fui a preguntar a mis vecinos si habían escuchado al bebé, lo cual me respondieron que en esa cuadra no había ningún bebé, nadie tenía bebés de ese lado. Entonces fui a preguntar a las casas de atrás y lo mismo, nadie en esa cuadra tenía bebés. Se me hizo muy raro, pero lo dejé pasar. Pasaron 3 o 4 días del carnaval y mi hija llegó a la casa ya de noche. Se acostó a mi lado y se puso a usar su celular. Estaba despierta. En eso comienzo a escuchar pasos subiendo la escalera y levanto mi cabeza para voltear a ver quién era y veo a una persona, no sé si mujer u hombre. Iba vestido de blanco y camina a la orilla de la cama donde estaba mi hija. Veo que le susurra cosas al oído. Yo pensé que era mi sobrino y le dije: vete a dormir, ¿qué horas son estas? Ándale, vete a dormir. Pasó otro día y yo le pregunté a mi sobrino si él había estado en la casa la noche anterior. Me dijo que no, que él no había llegado a la casa. Entonces le pregunté a mi hijo lo mismo, a lo cual me dijo que tampoco había llegado ya que estaba en el trabajo. Le conté que una persona había estado en la casa y que le susurró cosas al oído a su hermana. Ahí comenzó todo. Empezaron a ahorcar a mi hijo y a despertarse a medianoche asustado. Esto se repitió en varias ocasiones. Yo, ya muy desesperada, conseguí agua bendita y con unos rezos que me dio un sacerdote comencé. Iba saliendo de la tienda a eso de las 11 de la noche. Mi hija y unos primos estaban en el piso de arriba. Quise practicar un poco antes de echar el agua bendita y comencé a rezar con la Biblia abierta y un cirio. Al momento de rezar, el lavatrastes empezó a rechinar, sonido similar al de un barco rechinando. Me asusté y llamé a los muchachos de arriba para ahora sí tirar el agua bendita. Mi hija tenía la Biblia y ella rezaba, su primo tenía el cirio y su otra prima estaba sentada haciendo tarea. Ya estábamos en el acto, yo tirando el agua en cada esquina y mi hija rezando. Cuando pasamos al segundo piso, mi hija no podía seguir hablando, sentía que la estaban ahorcando, pero me dijo el sacerdote: oigas lo que oigas, veas lo que veas, no pares de rezar porque va a ser peor. Terminamos y todos caímos rendidos y con un fuerte dolor de cabeza. Y lo que sea que estaba en esa casa no se fue. Las cosas empeoraron después de eso, como si hubiéramos despertado al demonio que estaba ahí dentro. Siguieron pasando cosas como los ahorcamientos a mi hijo. En una ocasión, mi hija se tomó una foto en el espejo y de fondo se ve una mano como disecada. Te adjunto la evidencia. Otra cosa fue cuando mi mamá, una persona ya adulta, iba bajando las escaleras cuando sintió que alguien la empujó y mi mamá cayó por ellas muy fuerte. Terminó con muchos moretones y otros problemas. Yo, ya muy asustada, me salí de esa casa, ya que las cosas nunca se calmaron. Luego, una señora, la que me rentaba, se mudó y le pasaron cosas peores, como de película, en serio. Pero bueno, eso te lo contaré en otra ocasión. Saludos a Alexa, Narda y Marijo. Muchas gracias por este relato. Les fue bien porque mira, muchas veces cuando pasan esas cosas en las casas, se mudan y así, y lo que sea que los esté molestando, los sigue a donde sea que se vayan. Entonces bueno, mínimo ustedes no les pasó eso, que la siguieran. Aparte, la foto esa, amiga, me recordó, creo que ya les he contado,
de cuando estaba morrito, que tenía como una prima y que mi mamá le había tomado una foto y se veía como una mano también atrás. Ay, no. Zafo cero. Gracias por este relato y sigamos. El chivo de dos patas. Esta es una historia de mi abuelo, una historia que siempre que la escucho me da muchísimo miedo. La contaré en primera persona, ya que él me está ayudando a redactarlo. Debido a la época en la que se desarrolla la historia, ten en cuenta que en ese entonces era un pueblo muy rústico, con pocos habitantes y con creencias algo arraigadas a la santería y ese tipo de cosas. Actualmente por esta parte de Tabasco hay muchos ranchos, así que es común escuchar historias de duendes, brujas, nahuales, etc. Dicho esto, continúo. Allá por los 60s, en un pueblito escondido de Tabasco, regresaba en mi yegua. Había ido a visitar a mi novia y se me había hecho tarde para ir a casa. Eran aproximadamente las 6 de la tarde y ya empezaba a oscurecer y los caminos de lodo y maleza eran peligrosos por los animales salvajes y los bandidos. Ese día amenazaba con llover, estaba nublado y había mucho viento, así que decidí tomar un atajo en un camino con mucha maleza y lodo. Ese atajo ya tenía fama de ser un lugar donde espantaban. Se contaba que en esa zona muchos brujos hacían sus trabajos y rituales y que invocaban cosas demoníacas que merodeaban en esa zona. Nunca fui creyente de esas cosas, pero lo que me pasó me hizo creer por completo. Iba adentrándome al caminito con mi yegua y de repente se fue poniendo muy inquieta, relinchaba y no quería avanzar, lo cual era muy raro porque ella era muy calmada. Llegamos al borde de donde había una especie de bajada, en donde siempre se hacía un río por las lluvias y mi yegua se puso muy inquieta y no quiso avanzar ni un paso más. Relinchaba tanto que estuve a punto de caerme. De repente empezó a haber un viento muy violento que hasta se escuchaba que las ramas de los árboles se quebraban. Viento de lluvia le decimos acá, y se había formado un remolino muy grande de hojas secas que el aire juntaba. Acá se tiene la creencia que cuando se forman remolinos de aire es porque hay una presencia maligna, así que eso me empezó a asustar. Con la poca luz que aún quedaba, seguí con la vista ese remolino y fue cuando vi, justo en la orilla de la bajada, a un chivo alto y negro, con cuernos muy grandes y una barba muy larga en forma de V. Su pelaje era muy brillante, sus ojos eran de un rojo intenso y tenía una mirada como de una persona, y lo peor de todo es que estaba en dos patas y me miraba fijamente como a modo de amenaza. Fue lo más aterrador que había visto. Sentí como la sangre se me congelaba y mi corazón latía con fuerza. No podía creer lo que estaba viendo. Inmediatamente, cuando vi que di un paso para caminar, reaccioné y apuré a mi yegua ya que estaba muy inquieta, y nos regresamos lo más rápido que pudimos al sendero principal. Cuando llegué a mi casa, mi ama me vio pálido y a mi yegua muy inquieta. Ya era de noche y me preguntó qué me había pasado. Le conté y me regañó, ya que esa zona es conocida por brujos por hacer trabajos de magia negra. No volví a pasar por ahí en mucho tiempo, y ahora ya de viejo recuerdo ese lugar y actualmente hay casas en esa zona. Me pregunto si sus habitantes verán presencias malignas o quedó en el olvido. Saludos a Juan hasta Tabasco. Gracias por compartir este relato de tu abuelo. Sigamos. Por jugar con la Ouija. Esta historia me la contó una amiga, hija del pastor de la iglesia a la que asisto. Puedo decirte que ella es una persona muy honesta y confiable y no se toman estas cosas como un juego. Por eso, y a pesar de que yo no soy muy creyente de estas cosas, a ella le creo. Resulta y resalta que Paulina estaba viviendo en Monterrey con su novio. A este lo llamaremos Alfonso. Él tenía dos primos que eran hermanos y vivían en una casa muy grande que tenía cuartos para rentar. A los hermanos les llamaremos Ramón y Rodrigo. A Ramón le gustaba esa onda de lo paranormal, apariciones, ouijas y esas cosas. Alfonso, el novio de Paulina, se quedó a dormir por unos días en la casa donde vivían sus primos. Los hermanos Ramón y Rodrigo dormían en un cuarto que tenía dos camas individuales separadas por un pequeño mueble tipo mesita de noche. Alrededor de la 1 de la mañana, Rodrigo se despertó porque comenzó a escuchar ruidos en el cuarto. Al abrir los ojos y buscar de dónde provenían esos sonidos, pudo notar una especie de bulto negro
más oscuro que la propia oscuridad del cuarto. Estaba justo en una de las esquinas del cuarto. Al analizarlo por un rato, se dio cuenta de que este bulto parecía ser una mujer en cuclillas. Estaba en la esquina cerca de la cama de su hermano Ramón. En la oscuridad de la noche solo podía ver sus ojos. Estaba atónito, no sabía qué hacer. Solo se cubrió completamente con la cobija y se quedó así por unos minutos esperando que todo fuera un mal sueño. Se descubrió nuevamente al escuchar susurros, palabras inteligibles que parecían venir del lado de la cama de su hermano. Al asomarse, se encontró a Ramón sentado en el borde de la cama y la mujer de antes ahora estaba bajo la cama de su hermano, agachada, mirándolo desde la oscuridad. Ramón susurraba palabras que parecían estar en otro idioma. Finalmente Rodrigo tuvo las fuerzas para salir corriendo del cuarto. Se dirigió al cuarto de Alfonso, novio de mi amiga, y muy asustado le contó lo que estaba pasando. Alfonso le dijo que se quedara en su cuarto y él salió a revisar qué estaba pasando. Al entrar en la habitación, Ramón seguía sentado en el borde de la cama, con los ojos en blanco, como perdido, como si no estuviera ahí. Alfonso comenzó a hablarle. Ramón, Ramón, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Pero Ramón solo miraba hacia el frente. Finalmente, Ramón hizo contacto visual con Alfonso. Su voz se escuchaba diferente, como distorsionada, digno de una película de terror. Aquí no hay ningún Ramón, Le decía mientras reía. Alfonso no sabía qué hacer, simplemente lo tomó de las manos y comenzó a orar y a leer una Biblia que traía consigo. Después de unos 10 minutos, Ramón volvió en sí. Parecía no saber lo que había pasado. Alfonso decidió no decirle nada y solo lo dejó para que durmiera. Alfonso regresó a su cuarto donde se encontraba Rodrigo aún asustado. Alfonso intentaba entender qué es lo que había pasado, así que le preguntó a Rodrigo si sabía algo. Rodrigo le contó que Ramón días atrás estuvo practicando sesiones de Ouija. Obviamente que los dos durmieron juntos esa noche. Pasó más o menos una semana de lo ocurrido. Alfonso se encontraba trabajando cuando recibió una llamada de su primo Ramón. Al contestar quedó helado al escuchar la misma voz que había escuchado aquella noche salir de él. ¿te acuerdas de mí? Alfonso solo dijo: no quiero que vuelvas a molestarme ni a mí ni a mi familia. Tú, lo que sea que seas, no tienes poder sobre mí ni sobre nada en esta tierra. Y colgó. Después de eso, llamó a los padres de Ramón y Rodrigo para contarles lo que había sucedido. Cabe aclarar que a Ramón no le habían contado nada de lo que ocurrió. Les llamó para decirles que no permitieran que su hijo se anduviera acercando a esas cosas. Hasta el día de hoy, Alfonso no ha vuelto a saber nada de aquella cosa con la que habló por teléfono. Sé que se escucha como algo difícil de creer, pero creo que en este mundo hay cosas que no entendemos y no por eso debemos demeritarlas como verdades. Y por favor, no tomen la Ouija como un juego. Exactamente, amigas. Yo siempre les digo que nunca se pongan a jugar o nunca se metan con cosas que no entienden, porque tal vez lo vean como un juego, lo vean como un jiji, jaja, pero nunca saben a quién están invitando con ustedes, qué portales están abriendo. Más vale prevenir que lamentar. Gracias por este relato y sigamos. La carreta. Todos alguna vez hemos escuchado hablar sobre la carreta de la muerte, ya que es una leyenda muy contada entre mexicanos, pues más de alguna persona que conocemos han oído relatos o han experimentado la presencia de la misma. Dicho esto, relataré mi experiencia con esta presencia paranormal. Era una noche calurosa de mayo, en la que ya mi familia y yo nos encontrábamos descansando en nuestros respectivos aposentos. La casa es muy pequeña, contaba únicamente un cuarto disponible para una cama y algunos otros muebles, por lo que mi hermana mayor y yo dormíamos en el suelo entre la sala y la cocina de la casa. Como ya lo imaginarán, dormíamos cercanamente a la puerta y ventana. Estas dividían la calle del lugar donde nosotros nos encontrábamos descansando. Como ya lo mencioné, esa noche se percibía muy caliente. La sensación de sofoque y nulas corrientes de aire hacían que dormir fueran lo último que pudiera ser. Las horas pasaban y el ambiente se sentía cada vez más caluroso, como si una tormenta estuviera por azotar el lugar, pero no era así. Solo el calor subía de intensidad cada minuto que pasaba.
Como fue de esperarse, me desperté con el cuerpo empapado en sudor. Me dispuse a retirarme la ropa húmeda por una que no, mientras que ligeros ladridos hicieran sonido de fondo, a lo que no tomé importancia. Me dirijo hacia la cocina por un vaso de agua, y mientras tomaba un vaso, los ladridos ya mencionados se escuchaban más cerca. Nuevamente lo ignoré, pues sabemos que los perros tienen esos comportamientos regularmente por las noches. En ese instante mi hermana entra a la cocina, se coloca debajo del ventilador. Esta me pregunta, ¿qué hora es? Mientras tomo un vaso para servirse agua, miro el reloj, me percaté que no era cualquier momento de la noche, sino las 3:15 de la madrugada. Ella me hacía compañía mientras ambos tomábamos un tiempo para refrescarnos antes de volver a la cama. Los ladridos eran cada vez más fuertes y claros, lo que me llevó a pensar que estos seguían algo y se aproximaban en nuestra dirección. En ese momento comenzaron los ladridos a una cuadra máximo de mi casa. Me saqué de onda al notar que realmente no había estado escuchando bien, ya que los ladridos no eran ladridos comunes, sino como si los perros estuvieran asustados o como si quisieran defenderse de algo que los quiera atacar. Volví a prestar atención a aquel ruido y lo que escuché a continuación fueron las pisadas de caballos cabalgando por la calle, seguidos de un ruido seco, es decir, algo jalaban aquellos caballos, pero estos venían tan rápido que aquello que venía detrás golpeara el suelo pocas veces contra el empedrado. No quise entrar en pánico, sino explicarme yo mismo las cosas. Pensé, mi casa está en las orillas del pueblo, lo que prestaba que las personas tuvieran animales de todo tipo en lotes o caballerizas, como lo era el caso de mis vecinos. Pensaba que los perros ladraban a los caballos que habían salido del corral y estos llevaban algo atado por las cuerdas. Mi hermana me señalaba asustada sus brazos y los míos. Nuestra piel se erizó con muchísima fuerza. Los perros de la casa frente a la mía comenzaron a lloriquear de la desesperación y entonces la vimos. El calor en ese momento subió a más no poder. Sentíamos cómo nuestras mejillas ardían y nuestro cuerpo se comenzaba a engarrotar. Entramos en una especie de shock. El ambiente se tornó pesado y la sensación de peligro nos invadió. El miedo nos tomó con tanta fuerza que literal casi me oriné encima. No podíamos creer lo que pasaba. Era como si algo con tanto poder pudiera alterar la temperatura y las reacciones del cuerpo con solo estar presente. Mi hermana me miraba con total desorientación y mucho miedo. Nuestras facciones cambiaron a unas de horror al ver reflejada en la ventana la sombra de aquella figura. 2 caballos de enorme tamaño pasaban a toda velocidad por aquella calle estrecha. Detrás de ellos, un cajón del tamaño similar a ellos, siendo conducida por lo que puedo describir. Era una persona alta de complexión delgada y con calvicie. Los perros a este punto no dejaban de llorar y retorcerse por la desesperación, y nosotros solo podíamos mover los ojos. Mi hermana y yo no podíamos creer lo que vimos. De un momento al otro, el aire ya no entraba por nuestras narices, nos costaba respirar y ambos nos tumbamos al piso. El sentimiento de desesperación nos invadió y ella intentó acercarse al ventilador para que el aire entrara por sus fosas nasales, cosa que yo repetí, y después de un rato nos calmamos. Poco a poco se fueron disipando los ladridos de afuera y con ello la temperatura volvía a su normalidad. Ella y yo no encontrábamos explicación de aquello que vimos, cosa que hasta la fecha no puedo entender cómo era que habíamos sentido tanto miedo y la sensación de falta del aire, como si el oxígeno desapareciera de un momento a otro. Al día siguiente por la mañana, los vecinos no hablaban de otra cosa más que la carreta había pasado por fuera de nuestra calle. ¿Cuál fue la sorpresa? Todos coincidíamos en lo mismo, el calor que hizo, los ruidos de los perros y la falta de aire. Es decir, todo aquello relatado anteriormente fue confirmado por muchos vecinos, todos experimentados por la mayoría. Fue algo demasiado presenciado por muchos para pensar que eso fue algo de nuestra imaginación. Hubo aparición aquí de lo contado por una vecina que llamaremos Doña Juana. Nos habló más acerca de esta cosa. Ella nos dijo: una vez más esa cosa pasa por aquí. Hace mucho tiempo pasó lo mismo cuando yo era joven. Se supone la carreta se escucha solo por una calle en específico. Dicha calle debe ser de gran longitud como lo era mi calle, lo que significaba que de ella se sabrían muchas muertes. De ahí el nombre de la leyenda. Unas de ellas trágicas, otras sin dolor, pero habría incontables muertes a quienes habitaran la calle. Pequeño spoiler, fallecieron 23 personas en un año.
accidentes, personas mayores de forma natural, etc. Por último, ella nos remarcó lo siguiente: no debes jamás salir a la calle para ver qué es aquel escándalo, pues se dice que en el momento que tus ojos admiran a aquel ser, tu alma es recogida y llevada por la cosa que maneja ese carruaje. Tú dejas este mundo y es tu turno de manejar por las calles en busca de un reemplazo. Muchas gracias por este relato y sigamos. Lo que habita en mi casa. La casa en donde vivo con mi familia es bastante grande y muy antigua. Mi familia llegó aquí en el año 2000 y 3 años después nací yo. Me cuentan mis familiares que cuando ellos llegaron a la casa ya se veía bastante antigua, a lo cual le hicieron unas reparaciones menores pero nada radical. El ambiente en esta casa no se siente pesado ni sofocante, pero las personas que entran por primera vez o la visitan con poca frecuencia dicen que sienten esa aura característica de las casas antiguas. En cuanto a mí, siempre fui una niña tranquila cuando era pequeña y al ser la menor de todos, siempre jugaba sola, pues mis primos menores me llevan mínimo 8 años. Cuenta mi mamá que nunca notó comportamientos fuera de lo común en mí y nunca parecía aburrirme jugando sola con mis muñecas. Mis primas más grandes comenzaron a tener hijos cuando yo aún tenía unos 4 años, así que crecí con mis sobrinos. Esto es importante, pues nosotros éramos los únicos niños en la casa y entre ellos yo era la única niña. Los primeros avistamientos de esta niña que veía comienzan cuando yo tenía aproximadamente 9 años. Relata mi tía que la primera vez la vio sentada en una silla en el patio de la casa y pensó que era yo, así que siguió de largo hacia mi cuarto, en el que yo me encontraba con mis 2 sobrinos mayores, Luis y Sebastián, viendo una película. Mi tía se puso pálida al verme y corrió a verificar quién había sido esa niña que vio en el patio, pero ya no vio a nadie. La segunda vez que la vieron fue cuando mis sobrinos y yo estábamos jugando a las escondidas. Yo estaba bien escondida atrás del refrigerador en la cocina, entonces no lograban encontrarme. Después de unos 10 minutos, escuché unos rápidos pasos en la cocina, como si corrieran. No quise asomarme, pues pensé que era mi sobrino que estaba a punto de encontrarme. En ese momento, escuché a Luis gritar desde la sala: «Ya te encontré, pasaste corriendo hacia la cocina». Juro que sentí un miedo muy grande y salí de mi escondite. Para no asustarlo no dije nada y terminamos el juego. La tercera vez ocurrió unos años más tarde. Yo tenía unos 12 años y estaba en la banqueta de mi casa platicando con unos amigos. Esta vez estaban mi mamá y mi hermana en el comedor. La puerta de mi cuarto se encontraba abierta y mi mamá me llamó para decirme que la comida estaba lista y que saliera a comer. Cabe destacar que ellas no sabían que yo estaba afuera. En ese momento, según mi mamá, vieron claramente cómo se asomó por unos segundos una niña desde la puerta de mi cuarto y volvió a meterse. Pensaron que era yo, así que mi hermana dijo: «Apúrate que se enfría la comida». Desde afuera escuché a mi mamá llamarme, entonces me despedí de mis amigos y entré a la casa. Ellas se pusieron pálidas al verme y mi hermana se acercó rápido a mi cuarto para ver quién estaba ahí dentro y, como pueden imaginarse, no había nadie. Después de eso, nadie había visto a la dichosa niña en aproximadamente 6 años. Claramente, ya soy una adulta. Soy muy alta y ni de chiste alguien podría confundirme con una niña. Poco después de mi cumpleaños número 18, mi tía se encontraba sentada en el patio tomando café. Eran aproximadamente las 5 de la tarde. Ella cuenta que de reojo vio cómo se asomaban desde la puerta de mi cuarto. Le extrañó, pues ella sabe que a esa hora yo me encuentro en la universidad, y se quedó viendo fijamente a esta. En eso sale corriendo la niña desde mi cuarto con dirección a la cocina. Esta vez no había duda de que no era yo, pues como dije, es una niña de unos 10 años aproximadamente. Aquí viene la parte que más me perturba, pues estoy comenzando a creer que esa niña está encaprichada conmigo y lo peor es que no me deja verla. Llegué a esta conclusión a principios de este año, cuando una prima que no veía hace años estaba de visita. Nos encontrábamos en la sala sentados Sebastián, mi prima y yo. En eso, ella se queda viendo detrás de mí y se pone pálida. Le pregunto qué pasa y con voz temblorosa me dice: «Hay alguien detrás del lienzo».
Volteé rápidamente para verlo y solo vi cómo se movió ligeramente el lienzo. Este es bastante grande y es una pintura en proceso que inicié el año pasado y aún no termino. Pero eso no es lo peor. Lo que más me dio miedo y hasta ahora no puedo olvidar fue cuando uno de mis sobrinos más pequeños, Emiliano, vino a mi casa y se quedó extrañamente inmerso viendo el mismo lienzo en cuestión, y después de unos segundos viéndolo me dijo: la niña de atrás del cuadro está triste porque ya no juegas con ella. Me quedé helada, te lo juro. Nadie había mencionado a Emiliano alguna vez lo de la niña, y no creo que un niño de 6 años sea capaz de decir una mentira que tenga tanto sentido con todo lo que había pasado. Conectando todo, tiene sentido el que yo nunca me haya aburrido jugando sola cuando era niña, porque tal vez no jugaba sola. De solo pensarlo se me eriza la piel. Oye, como te dije, yo nunca he visto a esa niña con mis propios ojos, e incluso pensé que me estaban mintiendo todas las veces que me contaban lo que pasaba, pero no puedo justificar los pasos en la cocina a la vez que jugaba a las escondidas, ni la cara de palidez de mi hermana y mi madre al darse cuenta de que no era yo la que se asomó por la puerta, ni mucho menos el movimiento sutil del lienzo cuando mi prima la vio, y sobre todo, ¿cómo explicas que Emiliano haya dicho eso, tomando en cuenta que él no sabía nada de esta niña? No quiero sugestionarme, ni tampoco pensar que es un ente maligno ni nada por el estilo, pues nunca he sentido miedo estando sola en la casa. Tampoco se mueven cosas ni hay ruidos extraños. Igualmente, mis gatos parecen estar tranquilos, y lo más extraño que han llegado a hacer es quedarse viendo la nada con las pupilas dilatadas, pero sin gruñir o erizarse. Hasta el día de hoy no tengo idea de lo que pueda hacer ese ente, pero no me siento particularmente incómoda por este. Solo siento escalofríos cuando me dicen que la vieron, sobre todo porque yo nunca la he visto. Es algo bastante frustrante. Saludos a Luis, Sebastián y Nena. Muchas gracias por este relato. Pues así como dices, tal vez puede que no sea un ser maligno o lo que sea, pero por las dudas, la verdad, yo sí mandaría a bendecirla. Yo sí hablaría con un sacerdote o algo para que bendiga la casa igual, y eso hasta le ayuda a poder irse y poder descansar. Pero bueno, sigamos. Historias de mi mamá. Mi mamá me contó esas historias, ya que cuando me pasaron a mí yo era muy pequeña. Todo se remonta a cuando mis papás y yo vivíamos en casa de mi nana, abuela de mi papá, en la Apolo. Yo tenía apenas 2 años. Esto fue más o menos en 2003 o 2004. Son varias mini historias, ya que mi mamá no me las contó muy a fondo. Dice mi mamá que en esta casa vivíamos los 4. Mi nana, como yo era una persona mayor, para sacar algo de dinero, rentaba un cuarto para estudiantes. Mi ama me cuenta que ella estaba en casa conmigo, ya que mi papá se había ido a trabajar y mi nana no sé bien dónde estaba. El caso es que dice mi ama que llegó el muchacho al que le rentaban el cuarto, algo molesto, preguntando que si quién pasó a su cuarto, porque le hicieron un reguero de cosas. Mi mamá, al decirle que nadie había pasado para allá en todo el día, él la invita a pasar, diciéndole que vea cómo le dejaron el cuarto. Mi mamá se espantó al ver que había un reguero de frijoles y arroz que no estaban cocinados en el suelo, como si hubieran estado jugando con eso. Otra de las historias es que dice mi mamá que una vez mi nana, mamá de mi mamá, me había traído del otro lado un carrito. En fin, todos me contaban que este carrito lo tuvieron que armar mientras que yo estaba encima de él, de lo emocionada que estaba. Mi mamá había notado que cuando estaba en la casa del Apolo solo paseaba el carrito por fuera y nunca me subía, mientras que en casa de mi nana nunca me bajaba del carrito, hasta que un día mi mamá me preguntó que si por qué allá no me gustaba subirme, pensando en que le diría algo sobre el espacio de la cochera o algo así. La sorpresa fue que mi mamá me escuchó decirle que el niño nomás quería que yo lo paseara. Tiempo después, mi mamá dice que siempre que se caía algo o que veían cosas fuera de lugar, yo siempre mencionaba que fueron los máculos, tipo que si yo quería jugar con mis juguetes, mi mamá los ponía en una canasta, cuando yo terminaba de usarlos para no dejar cochinero. En cuanto volví a entrar, los juguetes estaban regados en el piso como si estuvieran jugando con ellos, o sea, no del tipo en el que la canasta se cayera y se regaran todos, porque igual no tendría sentido ya que estaba en el piso.
Otra de esas historias es que mi mamá dice que una vez estaba arriba de la cama comiendo galletas junto con ella y dice que le pedí ir al baño. Ya cuando fuimos y todo, mi mamá dice que pues dejamos las galletas abiertas encima de la cama y que se veía como si intentaran sacar una. O sea, el paquete se estaba moviendo como si se metiera una mano para sacar una y que en cuanto nos dimos cuenta se dejó de mover. Para finalizar con las historias de esta casa, la última es que dice mi mamá que durante varias noches escuchaban el llanto de un bebé recién nacido y que al principio no se le hizo raro porque la hija de la vecina estaba embarazada. Entonces, un día que se toparon en la banqueta y al saludarse, la vecina le preguntó que si yo estaba enferma o algo, a lo que mi mamá le dijo que no, que si por qué lo preguntaba, y la vecina le mencionó que ella tenía varias noches escuchando llorar a un bebé, pero como repito, yo ya tenía 2 años y ese era un llanto de un bebé recién nacido. Dice mi mamá que después de esa noche no se volvió a escuchar el llanto. Saludos hasta Hermosillo, Sonora. Muchas gracias por compartir estos pequeños relatos, amiga. Te mando un beso hasta Hermosillo y sigamos. Flores de cementerio. Cuando aún iba en la universidad, antes de pandemia, tenía un proyecto en el que íbamos a hacer un corto y en una de las escenas se trataba de hacer como un velorio. Para esto necesitábamos conseguir arreglos funerarios y como foráneos que éramos, apenas nos alcanzaba para el camión de ida y vuelta. Entonces se nos ocurrió una gran idea, ir a un panteón y agarrar las flores para utilizarlas. Hasta aquí todo bien, hasta que el primer día de rodaje de esta escena, la del velorio, nos comenzaron a pasar cosas. El equipo con el que grabábamos terminaba en lugares en los que mis compañeros no lo habían dejado. Se caía la utilería, el audio se escuchaba interferido, pero todo esto lo asociábamos con mera casualidad. Igual lo dejamos pasar. Días después de todo eso, mis amigos con los que había ido al cementerio y yo nos comenzaron a pasar cosas paranormales, digamos. Igual eran leves, así que no les dimos mucha importancia. Después llegó la pandemia. Con esto tuvimos que estar encerrados y las actividades paranormales comenzaron a ser más frecuentes. Por ejemplo, en mi departamento se sentía una vibra muy pesada. Me sentía cansada, pero igual lo relacionaba con la uni. Sentía una carga sobre mí, tenía problemas para dormir y cuando lograba dormir tenía pesadillas. Mis gatitos se comenzaron a comportar raro conmigo, mi ansiedad aumentó, pero como te comentaba, lo asociaba con el estrés de la escuela, estar encerrados y lejos de mi familia. Pero una noche tuve un sueño tan lúcido, quiero pensar que fue un sueño, en el que estaba en mi cama y noté cómo es que se sentaban en ella. Traté de ver qué era hasta que logré encontrarle forma. Te juro que me acuerdo tan perfectamente que me da escalofríos. En los pies de la cama vi un niño, sentado con las piernas cruzadas, dirigiendo su mirada hacia mí. Tenía las cuencas de los ojos negras, como vacías, como si no tuviera ojos. En ese momento desperté, grité muy asustada, pero no podía moverme. Estuve así unos minutos, pero para mí fue mucho más que eso. Después de ese sueño me regresé a mi ciudad, pero antes de irme me hice una limpia. No sé si traía algún muerto o algo más cargando. Sinceramente no quise preguntar. Desde que pasó eso, no he vuelto a ir a un panteón. Ese tipo de lugares tienen muchas vibras. Siempre que vayan, protéjanse, porque ese tipo de entidades toman a las personas débiles espiritualmente. Amiga, pues mira, una cosa es nomás ir al panteón, otra cosa es ir al panteón y robarte flores o robarte cualquier cosa del panteón. Amiga, siento que te merecías esos espantos. Ustedes nunca hagan eso, amigas. Pero bueno, gracias por tu relato y sigamos. Un extraño sueño. Vengo a contar un suceso que me pasó hace unos días. Casi toda mi familia está muy unida a la religión. Mi mamá es cristiana al igual que mi papá. Antes de que yo naciera, tuvieron muchos encuentros muy fuertes con lo que ellos dicen que eran demonios, viajes astrales, exorcismos y contactos con brujas. Pero yo y mis hermanos nunca tuvimos lazos muy fuertes con la religión. Los tres pensamos que algo sí existe, pero no tenemos ninguna religión ni seguimos algo en especial, por lo que a pesar de que mis hermanos tuvieron experiencias muy fuertes, yo no. Desde hace aproximadamente un año
Vengo sintiendo que cuando estoy a punto de quedarme dormido, algo salta a mi cama, como si fueran mis gatos, pero cuando volteo a ver, nunca hay nada. Anteriormente había tenido un gato que murió, entonces mi pensamiento ha sido en que es él que me cuida mientras duermo o algo así. Nunca me he preocupado demasiado por eso. Hace unos días creo que tuve la experiencia de que se me subiera el muerto, pero fue raro porque en casi todas he visto que las personas pueden tener sus ojos abiertos, pero yo no. Eran casi las 3 de la mañana. Yo había estado jugando con mi celular mientras veía videos de YouTube en mis audífonos. Durante toda la noche, a pesar de traer mis audífonos puestos, podía escuchar como unas especies de voces que susurraban, pero cuando me quitaba mis audífonos no escuchaba nada. Entonces me dije a mí mismo que solo era mi imaginación o que mis audífonos ya no estaban funcionando bien. Yo normalmente no duermo boca arriba, pero esa vez el sueño me ganó. Me quedé dormido con mi teléfono en la mano y los audífonos puestos, pero sin nada reproduciendo. Empecé a tener sueños demasiado extraños. Me acuerdo bien de solo un sueño en particular. Estaba asustado justo en la orilla de mi cama que estaba pegada a la pared, boca arriba, y empezaba a caer como de un hoyo. Todo estaba muy oscuro. Estaba en mi cuarto y todo se veía opaco. El hoyo por el que estaba cayendo muy lentamente era negro. No se veía nada. También recuerdo que trataba de pedir ayuda a la persona que estaba parada en la otra orilla de mi cama, mirándome mientras se reía. Al principio pensé que era mi papá y trataba de pedirle ayuda de alguna manera, pero solo me veía y se reía. La figura de lo que se supone era mi papá comenzó a desfigurarse, pero no pude ver qué era porque en ese momento retomé la conciencia. Aquí viene lo que considero fue la peor parte. No estaba despierto en su totalidad, estaba en un estado consciente e inconsciente. Estaba en la misma posición en la que me había quedado dormido y mis ojos estaban cerrados. Tenía la respiración agitada y el corazón acelerado. Intentaba moverme o hablar, pero no podía. Sentí como si tuviera la boca abierta e intentaba hablar desesperadamente. Luego empecé a sentir como si alguien estuviera encima de mí, no aplastándome, pero sí estaba allí. Había sostenido mis muñecas con sus manos contra la cama y luego comencé a sentir que me besaba el cuello y me acariciaba de alguna manera con su rostro el costado derecho de mi cara y cuello, junto con besos. No sé cuánto tiempo pasó, pero en un momento comencé a pensar que eran mis papás intentando despertarme o algo así. Entonces comencé a tratar de mover mi boca y decir que no, que me dejara. Ni siquiera podía escuchar mi voz. Traté de moverme desesperadamente, hasta que de repente pude escucharme a mí mismo susurrar no, y en ese momento pude abrir mis ojos. Cuando abrí los ojos, realmente esperaba que hubiera alguien allí, ya fuera mi papá o mi mamá pasándome una broma. Pensé que ya sería de mañana, pero todo estaba oscuro. Eran casi las 5 de la mañana y cuando miré alrededor de mi habitación, todo estaba oscuro y no había nadie allí. No había nadie en mi cama ni en la ventana. En el momento solo me convencí de que había sido un mal sueño y volví a acomodarme para dormir. En la mañana que me desperté estaba solo, entonces le conté a una amiga y mientras lo hacía me acordé de algo. Esa noche, antes de todo, me había salido de bañar muy tarde y tengo la mala costumbre de quedarme acostado en mi cama sin ropa por mucho rato. Ya era bastante tarde cuando decidí levantarme a vestirme y tuve una sensación rara con la ventana de mi cuarto mientras me vestía y recuerdo que pensé, pues si algo me ve, ni modo que me vea. Entonces ignoré la sensación y me vestí. No puedo evitar pensar en que eso fue una invitación a dejar que algo me tocara esa misma noche, porque sé que sonará ridículo, pero todo lo que hizo esa cosa se sintió de alguna manera sexual. Saludos hasta Chihuahua y amiga, pues suena un poco parecido a relatos que nos han mandado antes de lo que han solido llamar demonios sexuales. Sábeme pero qué espanto. Gracias por tu relato y sigamos. Los entes del mercado. Esta historia le pasó a una de las amigas de mi abuela. Ambas trabajan en el mercado, una al frente de la otra. Esta señora es costurera y trabaja en un puesto alquilado, por lo cual muchas veces para pagar el alquiler tiene que quedarse a altas horas de la noche
cosiendo pedidos para la mañana siguiente. Los guardias del mercado la conocen, así que no tienen problema en dejarla quedarse hasta después de la hora de cierre, la cual es a las 8 de la noche, y como la señora vive a un par de cuadras, no tiene problema en irse caminando hacia su casa. Un día, como muchos otros, la señora se había quedado a coser hasta tarde. Eran alrededor de las 12 de la noche, cuando mientras remallaba unos pantalones, decide asomarse por la puerta de su tienda para ver hacia el largo pasillo que conduce a los demás puestos. Es ahí cuando en medio del cruce de pasillos logra ver a un hombre parado en medio de la nada. Ella creyó que se trataba de uno de los guardias, ya que éste vestía un traje negro como la oscuridad, algo parecido al de los demás, pero algo dentro de la figura no la terminaba de convencer, puesto que no se movía ni parecía respirar, solo se veía inmóvil y con la mirada fija hacia su puesto. Ella decide no prestarle mucha atención, cuando después de una hora más o menos, decide volver a asomarse y lo vuelve a ver. Ahí estaba él, parado en medio de los pasillos. No parecía haberse movido ni un centímetro de su anterior posición y tenía los brazos pegados al cuerpo. Esta conducta empezó a levantarle sospecha a la señora, así que decide apurarse en terminar los pedidos lo antes posible. Al terminar con estos, eran alrededor de las 2:15 de la mañana, cuando por última vez se asoma por la puerta y ahí seguía él, en la misma posición, sin mover ni un solo dedo y sin pestañear. Ya con un sentimiento de angustia, la señora empieza a guardar sus cosas y a cerrar la tienda. Él seguía ahí. Según relata, podía sentir cómo la seguía con la mirada mientras le echaba candado y llave a la cerradura. De pronto, cuando ella gira completamente para donde él se encontraba, él ya no estaba, se había desvanecido en cuestión de un par de segundos. La señora cuenta que ella lo podía ver de reojo todo el momento que había transcurrido. Solo quitó la mirada unos segundos como para que esta figura pudiera caminar y meterse entre los pasillos, los cuales son muy largos, y ella hubiera logrado percibirlo fácilmente, así que era imposible. Ella se dirigió hacia donde esto se supone que estaba, para echarle un ojo al pasillo largo del medio, pero no había nadie. Después de esto, un escalofrío recorrió su cuerpo, y por consiguiente, para desvanecerse de toda duda, decidió ir a buscar a los demás guardias. La señora procede a preguntarles por aquel hombre alto de casi 1,90 de estatura, pero los guardias le dicen que desde ya hace un par de semanas los únicos que cuidan el mercado son ellos dos y no hay otro guardia más. Y para hacerlo más increíble, ellos no se habían despegado en toda la noche, habían cuidado juntos por todos los pasillos, así que era imposible que viera uno solo y por tanto tiempo. La señora, ya bien asustada por la situación, creyó que le estaban haciendo una broma, pero ellos, muy serios y pálidos, le aseguran que con eso ellos no juegan. A la mañana siguiente, la señora le cuenta al director del mercado y a los encargados de la administración lo que le había pasado, y es ahí cuando ellos le cuentan que no era la primera vez que había sucedido un hecho de tal magnitud, sino que ya se habían registrado cosas así desde meses antes, ya sea sonidos de vidrio que se cae, pero cuando los guardias asustados van a ver pensando que es un ratero, no hay nada ni nadie. Acá te dejo un video que sí me asustó muchísimo y causó la renuncia de ambos guardias del susto que se pegaron, puesto que ellos ya estaban hartos de que pasen cosas como estas. Saludos a Liam, Nati y a Margarita. Vamos a ver el video que mandaste. Mi amigo Edwin. La historia que te voy a contar me la contó mi mamá hace algunos años. Procedo a redactarla en primera persona. Hace unos años iba a ir a ver a mi mamá, entonces decidí tomar el autobús, pero no me fijé que era la ruta que tardaba más. Pasando unas cuantas cuadras,
se subió un viejo amigo llamado Edwin, que gracias a su hermana ya sabía que él estaba pasando por un momento muy difícil debido a que su salud no estaba muy bien. Lo saludé y pude notar que se sentía muy fría su piel, sin embargo lo ignoré. Le pregunté que cómo se sentía y él me dijo que se sentía bastante bien. En todo el camino recordamos viejas vivencias. Antes de que se bajara, me dijo que me cuidara y que estaba muy feliz de verme, que por favor le dijera a su hermana que él iba a estar bien, que ya se sentía mejor, pero que por favor vaya a verlo porque él le extraña mucho y no tiene cómo comunicarse. Así miré cómo se fuera y pidió bajar una cuadra antes de casa de mi mamá, justo en el cementerio. La verdad no le tomé importancia, pues él vivía no muy lejos de donde se bajó del autobús, pero sí se me hizo raro. Llegué con mi mamá, la saludé y le comenté que había visto a mi amigo Edwin. Ella no me dijo nada, solo se me quedó viendo raro y se sonrió. En casa de mi mamá se acostumbra a tomar el fresco, es decir, salir a la puerta de la casa y platicar entre mi mamá y mis hermanas. Y justamente pasó la hermana de Edwin. Claro que le dije lo que me había dicho en la mañana, que por favor vaya a verlo, que le extraña mucho y que él ya está mejor. Ella se puso a llorar de una manera muy repentina y desconsolada. Nos contó que hacía 3 meses que su hermano Edwin ya había fallecido. Ella no pudo ir a despedirse de él, ya que estaba fuera de la ciudad por trabajo. Mis hermanas y mi mamá nos quedamos impactadas y también lloramos, ya que era una persona que queríamos mucho. Como quedaba cerca el cementerio donde él se bajó, caminamos y acompañamos a su hermana y así era. Ahí estaba su tumba con la fecha de su fallecimiento. Me asusté mucho, no podía creerlo. Me dio una fiebre tremenda al día siguiente, pero al menos pude despedirme de mi amigo Edwin. Gracias por compartir este relato, que siento que este tipo de relatos tienen un buen balance entre terrorífico y lindo de alguna manera. Pero bueno, sigamos. Todo lo que veo. Desde niña siempre he visto cosas, por lo cual muchas veces estas me habían llegado a asustar bastante y mi mamá me llevaba con brujos para apartar aquellos espíritus o seres de otro plano que estaban en turno. Siempre que uno se iba, eventualmente llegaba a ver algo nuevo. En una ocasión que ya era adolescente, mi mamá me llevó a que ahuyentaran de mí a un hombre que solía ver en las noches. Recuerdo que fuimos a Cuernavaca y ahí llegamos a la casa de un señor que se encargaba de estas cosas. 2 tías también iban con nosotros y al pasar ellas yo pasé. Cabe recalcar que aunque siempre he visto cosas, he dudado de esta gente que se dice ser brujo, ya que la mayoría resultan ser charlatanes y era muy raro que alguien describiera exactamente lo que veía. Nunca le dije a mi mamá, pero la mayoría de las veces las cosas que veía se iban porque siempre llegaba un punto en el que ellas hablaban conmigo y me pedían cosas sencillas, como encenderles una vela o ir a misa y rezar por ellas. Incrédula entré. El brujo me dijo que por qué estaba ahí y le mentí. Él se rió y me dijo que estaba ahí por lo que veía en las noches. No le creí porque pensé que mi mamá le había contado antes de que yo pasara lo que veía y porque habíamos llegado con él. El brujo se volteó y empezó a preparar unas cosas en una botella. Acabó y me empezó a decir que el hombre que veía estaba a un lado de mí porque sabía que lo veía y quería que le diera luz y ayudarlo en su camino para que pudiera descansar en paz. Esto me sorprendió mucho, debido a que nunca le conté a mi mamá cómo era ese señor, y el brujo lo describió perfectamente. También me dijo que el espíritu que me seguía sabía que yo lo podía ayudar, así como había ayudado a otros en el pasado. El brujo vio mi cara de incredulidad y me dijo: a diferencia de los demás, yo no soy un charlatán. Te voy a decir algo para que me creas más. Lo tienes a tu derecha y tú, para engañarme y averiguar si era un farsante, me ibas a decir que era una señora la que estaba molestándote. Acto seguido, procedió a echarme el brebaje que había preparado. Antes de rociármelo, me pidió cerrar los ojos y no abrirlos hasta que sintiera que el agua que tenía en la cara se secara. El brujo, al terminar de rociarme, se fue y regresó al poco tiempo, cuando yo ya había abierto los ojos. Me comentó que eso era todo y antes de levantarme volvió a hacerme una recomendación, la cual fue la siguiente: por cierto, el duende que ves
siempre va a estar contigo y como se dejó ver por ti con su forma original, quiere decir que le puedes pedir ayuda cuando lo necesites o incluso puedes llegar a tener una relación de amistad con él y pedirle ciertas cosas. Hasta ese punto, a nadie le había contado que llevaba tiempo de ver un pequeño niño en mi cuarto que siempre me seguía. Me retiré del lugar y jamás volví a ver ese brujo. Con el tiempo me acostumbré a ver cosas, no pasaba de ver sombras y una que otra figura de personas que ya no están en este mundo. De esa visita a Cuernavaca con el brujo ya habían pasado muchos años, como 5. Todo iba bien, hasta que por azares de la vida llegué a tener un año sabático y un buen día que estaba aburrida empecé a preguntarme si todo lo que había visto de niña había sido verdad o era producto de mi imaginación, ya que tenía mucho tiempo que no había visto nada y mucho menos al duende que me había rondado por muchos años. Llegué a pensar que todo había sido sugestión mía, entonces sin pensarlo dije lo siguiente: duende, si en verdad es que estás ahí y si en verdad es que yo puedo ver estas cosas que mucha gente no puede ver, quiero ver algo que no me haga dudar del don que tengo. Esto lo dije, recordando lo que aquel brujo me había comentado, que podía pedirle ciertas cosas al duende. No pasó nada y seguí con mi día todo muy normal hasta la siguiente semana. Era miércoles y estaba lavando los trastes. Enfrente del lavadero hay un espejo donde puedes ver a la persona que venga del pasillo. Este espejo está porque mi ama empezó a creer en el Feng Shui. Estaba lavando los trastes y en los escalones que hay al terminar el pasillo vi a través del espejo que estaba una viejita sentada. Me sorprendió verla porque esta viejita estaba jugando con una mariposa. La mariposa se le paraba en los dedos. Ella ponía uno y luego la mariposa le saltaba al otro dedo. No podía ser mi abuela, porque esta viejita estaba toda vestida con una túnica de negro, cosa que mi abuelita nunca hacía. Además que tenía algo raro. Volteé para ver si efectivamente había una viejita y no era una ilusión del espejo. Quería pensar que así lo era, ya que la sangre se me helaba al pensar que había algo detrás mío. Volteé y la vi. La viejita seguía jugando con la mariposa. Cuando la vi de frente, la mariposa se fue y ella sonrió hacia la mariposa. La vio irse y devolvió la mirada hacia mí. Me sonrió y se levantó del escalón donde estaba sentada. En ese momento pude ver que no era una viejita normal, era la muerte. Al momento de levantarse, me di cuenta que eso raro que le veía era que no tenía piel y solo le salían unos cabellos blancos por su túnica que le cubría todo a excepción de la cabeza. Al levantarse tomó su hoz que descansaba a un lado de ella, la tomó y me sonrió para después desaparecer. Duré varios minutos inmóvil, sin creer lo que había visto, y el miedo no permitía que me moviera. Incluso me temblaban las manos y las piernas. A los pocos minutos que pude moverme, dejé los trastes y me metí a mi casa aún sorprendida y sin poder creer lo que acababa de ver. Fue cuando comprendí que el duende había cumplido con el requerimiento solicitado. Desde ese momento, nunca volví a cuestionar si tenía un don para ver cosas fuera de este mundo. Saludos a Fer. Muchas gracias por este relato. Qué terror. Pero amigas, este relato es un gran ejemplo de la frase que dice: cuidado con lo que deseas. Truchas, amigas. Gracias y sigamos. La casa de mi abuela. La casa de mi abuela era antigua. No tanto, pero sí tenía unos 50 años. El papá de mi abuela la construyó con sus propias manos. A pesar de que hay construcciones que llegan a durar muchos años sin tener daños en la estructura, la de mi abuela estaba muy dañada por la salinidad y la humedad. El techo se caía y se podían ver las varillas y las piedras de la mezcla del techo. Inclusive algunos conductos del cableado se salían. Ahí nos pasaron muchas cosas tanto a mí como a mis primos y tías. Procederé a contar brevemente algunas de ellas. Para comenzar, uno de los hermanos de mi abuela se quitó la vida en el baño debido a un problema mental. El baño de la casa se encontraba afuera, salías por la cocina y había un pasillo donde estaba un baño en el que estaba la taza y el lavamanos, y al lado estaba la regadera separada. La puerta del baño donde estaba la taza
siempre estaba abierta para que supiéramos cuando estaba desocupado. Cuando estábamos chiquitos, pasábamos corriendo por el pasillo y cuando pasábamos por ese baño se podía ver de reojo la figura de alguien sentado en la taza donde murió el hermano de mi abuela. Y cuando regresábamos para ver quién era, estaba vacío. Es algo que todos los primos mayores podemos confirmar, incluso nuestras mamás y abuela. La casa era de un piso y tenía una escalera que daba a la azotea donde mi abuela tendía y donde estaba la perra que tenía. Uno de los 3 cuartos de la casa tenía una puerta que daba al patio, más precisamente frente a las escaleras. Una de mis primas se encontraba durmiendo en el cuarto y al despertar por la noche vio a un hombre bajando por las escaleras. Pensaron que era alguien que se metió a la casa, pero todos le tenían miedo a la perra que tenía mi abuela y para bajar por las escaleras debían pasar por la azotea donde estaba ella. Además, la perra era muy ruidosa y esa vez no estaba ni ladrando. En ese mismo cuarto, un tío se quedaba a dormir y decía que el hermano que se había quitado la vida le jalaba los pies. Él solo le decía, ponte en paz. Esto pasaba incluso en el día. De nuevo en ese mismo cuarto, las ventanas daban al pasillo donde estaba el baño. Me tocaba pasar por ahí para ir al patio y los juguetes de mi primito que hacían ruido se encendían solos. Los camioncitos de bombero hacían ruidos y los peluches, de esos que se aplastan y hablan, se encendían solos. Cada que me pasaba esto, corría de regreso adentro, pero después de un tiempo me acostumbré. Cabe aclarar que los juguetes siempre estaban encerrados en el cuarto, ya que mi abuela no nos dejaba agarrarlos, así que no había forma de que alguien los encendiera. La vecina de mi abuela era enfermera y cuentan que antes de que mi abuela cerrara el patio con las bardas, la señora enterró un feto que tenía en formol en su casa debajo de la escalera donde antes había un árbol. Mi primito hablaba con un niño cuando tenía entre 3 y 4 años. Le decía a mi abuela que le diera de comer y le daba de su vaso según él. También jugaba con él y se sentaba a platicar en la escalera con el dichoso niño. Ahora de grande, él no recuerda alguna vez haber hablado con ese niño. Mi mamá, mis hermanos y yo vivimos un tiempo en esa casa. Mi mamá y mis hermanas dormían en el cuarto del medio, o sea, el segundo cuarto de la casa. Mi mamá decía que cuando estaba dormida escuchaba como si alguien caminara arrastrando las sandalias. Mi papá también decía lo mismo, pues cuando estaban juntos también dormía ahí y decía que eso siempre hacía el hermano de mi abuela, cuyo cuarto era ese mismo. La perrita que tenía mi abuela murió hace muchos años. Ella cuando tenía hambre raspaba su plato que se escuchaba abajo y así mi abuela sabía que debía subirle comida o agua. Después de que la perrita murió, se seguía escuchando ese mismo ruido en la noche. Al principio sí nos asustábamos, pero mi abuela no cree en esas cosas y solo le decía que ya, porque cuando lo hacía antes, la perrita dejaba de rascar el traste y justo se dejaba de oír el ruido. Hace poco, una tía fue a la casa cuando ya estaba sola, pues mi abuelita ni nadie vivía ahí ya. Estaba acostada en el segundo cuarto haciendo videollamada con un amigo y una amiga y de pronto dice que su amigo decía que se fuera inmediatamente de ahí. Cuando mi tía volvió a su ciudad, su amigo le dijo que no le había querido decir en ese momento, pero que la otra amiga había dicho que había un niño al lado de mi tía, que incluso cuando vio que él estaba hablando con mi tía, le preguntó que con quién estaba mi tía, ya que había visto un niño con ella y pensó que era su hijo, y mi primo estaba en otra ciudad y mi tía sola en la casa. Mi abuela tenía un retrato de su hermano colgado en la pared y cuando ella ya no vivía ahí, iba de visita a checar la casa y el retrato estaba en el piso siempre. Nunca se rompió, a pesar de ser de vidrio, estar a una altura donde obvio se tenía que romper. Es importante recalcar que la vibra de la casa era muy pesada. Todos nosotros de grandes llegamos a la conclusión de que vivimos muchas cosas extrañas en esa casa, que sentíamos aquella vibra, nos sentíamos observados siempre. Ahora la casa ya no existe, la remodelaron y ya no queda nada de aquella casa en la que crecimos y donde a pesar de haber vivido estas cosas y más que ahora no recuerdo, también tiene buenos recuerdos de infancia. Gracias por este relato y esperemos que ahora que está remodelada ya no pasen esas cosas. Gracias y sigamos. 2 experiencias paranormales.
Yo vivo en el estado de Veracruz, México, específicamente en un pueblo al sur de este lugar, un poco cerca de Coatzacoalcos, por lo que mucha gente sabe que en este lugar existen los brujos y hacen ese tipo de trabajos, tanto buenos como malos. Mi casa se encuentra en un callejón que tiene dos salidas y por lo tanto las personas, los carros y motos pasan a menudo por ahí. Sin embargo, esto llega a cesar cuando son las 10 u 11 de la noche. En el año 2018 yo estaba a punto de concluir mi secundaria, por lo que me dejaban demasiada tarea, especialmente de química, por lo que un domingo me terminé quedando hasta la madrugada terminando una tarea en la sala, la cual está a un lado del callejón. Eran alrededor de las 12:15 cuando los perros de mis vecinos comenzaron a aullar de una manera intensa y muy ruidosa. Yo estaba tan estresada que hasta llegué a insultar en voz baja, hasta que de la nada me quedé inmóvil, literal. No podía mover ninguna extremidad de mi cuerpo. Me asusté y al terminar de estar en ese trance me levanté de la silla. En ese momento comencé a escuchar que alguien estaba al otro lado de la ventana haciendo ruidos como de cadenas siendo arrastradas o llaves siendo agitadas constantemente. Yo me consideraba una persona valiente en ese momento, por lo que sin miedo me acerqué a la ventana y quería abrirla, pero como ésta se traba desde afuera me fue imposible hacerlo, por lo que tuve que volver a ponerle el seguro. Derrotada y para nada asustada, volví a sentarme hasta que aquí comenzó lo peor. Los perros que aún seguían aullando estaban desesperados y algunos hasta lloraban, mientras que esa cosa seguía sonando muy fuerte esas cadenas. Hasta este momento comencé a quedarme estupefacta, ya que nunca pensé vivir una experiencia de ese calibre. Pasaron alrededor de 10 o 15 minutos que para mí fue una eternidad, y ese sonido de cadenas arrastrándose cesó, haciendo que los perros se callaran de repente, como si esa cosa hubiera hecho una caminata hasta que se perdió al llegar a la calle. Lo increíble fue que una semana después de haber escuchado todo eso, mi vecino, el cual hasta ese momento estaba hospitalizado, falleció. Mis tías, al ser creyente de lo paranormal, me terminaron diciendo que seguramente la que arrastraba las cadenas era la muerte que había venido por el alma de mi vecino. Segunda historia. Por último, les contaré algo que para mí es triste y a la vez reconfortante. Una de las tías con las que yo vivía falleció en la pandemia, por lo que yo estaba realmente mal. Aún así, traté de seguir con mi vida recordándola y entristeciéndome de paso. El caso es que yo constantemente le rezaba solamente para poder hablar con ella, y así, el caso es que una noche después en la cocina, escuché que alguien llama por mi nombre. Mariana, Mariana. Yo estaba solo en ese momento. Les juro que escuché su voz en un eco, por lo que emocionada comencé a llorar y con un te amo mucho y te extraño, ya no la volví a escuchar. Saludos a Carla y Yulibet. Muchas gracias por compartir estos relatos, amiga, y sigamos. Departamento maldito. Mi nombre es Gabriel y hoy mi amiga Pam y yo te contaremos algo que pasó hace unos 3 años. Es una historia que se divide en 2 partes. Antes que nada te daré contexto de algo que pasó en ese depa meses antes de lo que nos pasó a mi mejor amiga y a mí. Se necesita saber que en el depa casi siempre estaba sola, ya que mi roomie se iba muy seguido de viaje. Todo empezó un jueves en la noche cuando yo llegué de trabajar y no se me hizo raro ver todas las luces del departamento apagadas, porque como anteriormente mencioné, casi no estaba ahí mi roomie. Entré y al prender la luz me percaté de que sus llaves estaban colgadas en donde siempre las dejaba, por lo cual pensé que estaba en su cuarto y que ya se había ido a dormir. Paréntesis para mencionar que había un cuarto hasta el fondo del departamento en el cual yo me sentí incómoda con el simple hecho de que estuviera abierto. En ese cuarto o bodega no había nada realmente, ese cuarto solo tenía unas cosas arrumbadas. Ese día me di cuenta que el cuarto abandonado estaba abierto y como ya mencioné, me incomodaba eso, así que fui a cerrarlo, hice mi rutina de la noche y la casa estaba totalmente tranquila. Cuando me levanté a la mañana siguiente, me percaté que la puerta del cuarto de nuevo estaba abierta y supuse que mi roomie la había dejado abierta por algún motivo. Hice todo lo que tenía que hacer rutinariamente en la mañana. Cerré la puerta de nuevo y vi las llaves de mi roomie al salir del depa.
Me fui a trabajar y ese viernes en la noche cuando regresé me percaté que nuevamente todas las luces de la casa estaban apagadas y que otra vez las llaves de mi roomie estaban ahí colgadas, por lo cual volví a pensar que tal vez había llegado muy cansado y que se había dormido, pero volví a ver la puerta del maldito cuarto abierta, por lo cual un poco ya molesta la cerré fuerte y seguí haciendo las labores que hacía en la noche. Al terminar, me hice la cena y me fui a mi cuarto a ver una película, y en ese momento me llegó un mensaje por WhatsApp de mi roomie. Inmediatamente pensé que para qué me había mandado un mensaje si estaba al lado en su cuarto y cualquier cosa podía venir a decírmelo. Cuando abrí el mensaje, me percaté que realmente él no se encontraba en la casa. Él me estaba escribiendo para pedirme unos favores porque él se encontraba en otro lugar con su novia. Yo sé que la pregunta estaba de más, pero se la tuve que hacer y le pregunté: ¿no estás en la casa? A lo cual él respondió: no, me fui desde el jueves en la mañana. Solo me bastó decirle: aquí están tus llaves, y me escribió muy calmado: qué bueno que están ahí, pensé que las había perdido. Cuando me dijo eso, yo sentí que la sangre se me ponía caliente y fría, y a la vez un escalofrío recorrió mi cuerpo, y hasta sentí como que la presión se me bajó, porque recordé que entonces, si él no había estado ahí, ¿quién carajos había estado abriendo la puerta cada que yo la cerraba? Cuando regresó le conté muy asustada lo que me había pasado y le dije que yo pensé que había sido todo el tiempo él porque estaban sus llaves colgadas, a lo cual después en persona me comentó que en el depa se sentían ciertas energías y varias personas se lo comentaron y que a veces desaparecían las cosas, las aventaban entre más. Segunda parte, narra Gaby. Todo comenzó cuando fui a vivir con mi amix por aproximadamente un mes al depa ya antes mencionado. Cabe destacar que este depa es de esos depas viejitos pero cómodos y bien ubicados. Durante ese tiempo, solo 2 veces vi al roomie de mi amiga. Casi siempre nos la pasábamos solas y escuchando música o viendo series. Ese día, en vez de irnos al cuarto, nos quedamos en la sala a dormir. Justo enfrente de la sala había un pasillo oscuro para poder llegar al baño y justo al lado del baño estaba el cuarto bodega antes mencionado. En el baño había un mueble de madera blanco muy viejo, de esos muebles de madera que intentas abrir y de plano no se abren de lo hinchada que está. Por lo tanto, a ese mueble no se le daba uso y los 2 cajones que tenía siempre estaban cerrados. Bueno, pues ya en la noche nos disponíamos a dormir y solo estábamos Pame, yo y el gatito de su roomie. Cerramos bien la puerta y nos quedamos dormidas. Como a eso de las 4 a.m. me desperté porque sentí que mi amiga estaba despierta. Le pregunté que qué hacía y me dijo que se paró al baño, pero se veía inquieta. Se volvió a dormir al igual que yo y como a las 8 a.m. sentí que Pame ya estaba despierta, sentada en el sillón, bien sacada de cuadro, y cuando abrí los ojos me volteé a ver y me dice: oye Gaby, ¿tú abriste los cajones del baño? Le dije que no, y me dijo que cuando se despertó, entró al baño y los encontró abiertos por completo, que pensó que su roomie llegó y que fue a tocarle a su cuarto y pues no estaba, y hasta abrió la puerta para ver si estaba y nada. Después le mandó un mensaje y le dijo que él estaba en otro lugar y que no fue ni en la noche, madrugada, ni en ningún momento al depa. Nos dio muchísimo miedo, intentamos encontrar respuesta a eso. Hasta la fecha no sabemos qué habrá sido, pero siempre que recordamos eso nos vuelve a dar miedo. Saludos a Milena, Carla, Pame y Gabriel. Gracias por este relato y sigamos. Visiones. Yo soy una persona que cuenta con varios dones, como ver y escuchar a personas fallecidas y contactarlos con sus vivos, leer las cartas y demás, o se hace una bruja. Y todo esto pasó cuando apenas empecé a descubrir todo este mundo y mis propios dones, así que estaba verde y no entendía del todo lo que pasaba. Ya he vivido otras experiencias similares, pero ninguna tan traumática como esta. Todo empezó cuando mi amiga y yo ya nos íbamos de un antro que está aquí por el centro de la Ciudad de México. Era algo tarde, las 3 de la madrugada, y pues ambas estábamos muy mal. Entonces se le ocurrió a mi amiga decirle a su vato de ese entonces que si nos daba asilo, ya que él vivía cerca de allí, y pues sí. Ella le marcó y le dijo que sí y agarramos un taxi para su casa. Llegamos y todo bien. Todo esto yo estaba muy ebria, pero sobre todo con sueño, y llegamos a la casa de este vato y no te voy a mentir. A primera vista me causó ruido la estructura de la casa.
No que estuviera en malas condiciones o fea, sino que la fachada y su estructura estaba rara, pero en ese momento lo ignoré porque iba ebria y con sueño. Entramos a su casa y en el patio había como dos tipo casitas, pero igual al momento no sabía por qué estaba todo oscuro. Entrando estaba la sala, pero igual me causó ruido porque era un espacio muy amplio. O sea, la sala estaba junto al comedor y aún así era amplio y yo, bueno. De ahí enseguida había un pasillo largo con 4 cuartos. El cuarto del chavo, el cuarto de su roomie, otro cuarto y el cuarto en el que me quedé yo. Obvio mi amiga se quedó con su novio. Cuando abrió la puerta del cuarto donde me quedé yo, no te voy a mentir, sentí una vibra muy pesada y me dio un escalofrío, pero en ese momento dije, X, tengo sueño. Entré. El cuarto era fácil de 4 por 5 metros, ni muy grande ni muy chico. Nada más había una cama y cajas con cosas de Navidad y así a un costado de esta, así que era una tipo bodega. Apagué la luz y me acosté. Te juro que ese cuarto era de esos que apagas la luz y se ve todo negro. Pasaba mi mano enfrente de mi cara y no la veía. Nada más se veía la luz demasiado tenue de la sala en el filo de la puerta y pues procedí a dormirme, aunque no duró mucho, porque a eso de los 20 minutos abrí los ojos de golpe y sentí la presencia de alguien. Lo sentí observándome, pero no le di mayor importancia. Volví a dormir y así me la pasé como una hora, durmiendo y despertándome, hasta que en una de esas empecé a tener visiones. Estaba yo misma en ese mismo cuarto parada, nada más que habían muchas mesas y la iluminación era brillante y cálida, y luego de eso reaccioné y sentí la habitación más grande de lo que era. Trataba de buscar la luz del filo de la puerta y no la encontraba, y en eso sentí esa misma presencia, solo que ahora me miraba con mayor intensidad. Intenté volver a dormir y seguí teniendo muchos flashbacks a la vez. En muchos de esos veía muchas manos y me empecé a sentir muy caliente, empecé a sudar, me sentía muy incómoda y empecé a tener un fuerte dolor en el área de mis genitales. Sentía que me ardía y me dolía. Empecé a llorar pero no podía gritar. Trataba de mover mis manos, pero sentía que algo me las estaba deteniendo, a la par que sentía como si me estuvieran ahorcando. Y haciendo un esfuerzo, logré observar el filo de la puerta, pero estaba muy asustada de levantarme. Agarré fuerzas, me levanté y fui a la puerta y estaba con seguro. Ojo, yo obviamente no se lo puse, así que me asusté más. Salí del cuarto y cerré la puerta jadeando. Eran como las 6 de la mañana y me fui al sillón y nada más me senté a pensar y asimilar lo que había sucedido. En eso veo pasar siluetas de niños. Sabía que eran de niños porque como estaba un comedor, su silueta no llegaba más alto que la silla. Me dio igual porque igual en mi casa hay muertos y son inofensivos. Por un momento le eché la culpa al alcohol, pero para este punto ya se me había bajado todo por el susto. Pero entre más lo pensaba, más me convencía de que fue cierto y llegué a la conclusión de que eso me atacó porque no quería que estuviera ahí dentro o estaba enojado. En lo que estaba en la sala, me quedaba analizando la estructura de la casa, a lo mismo que era extraña para una casa común y conectando las cosas con mis visiones de las mesas, los niños, la estructura, las 2 casitas que estaban en el patio. Llegué a la conclusión de que esta no era una casa, sino una escuela, un kinder para ser exactos. Y pues aunque ya había pasado lo malo, yo sentía dentro de mí que eso que me atacó pudo haber hecho algo peor, porque bien o mal me dejó ir y tenía una inquietud de saber más de por qué esta escuela era una casa ahora. Así me quedé despierta hasta las 8 de la mañana que salió mi amiga y me vio asustada y le digo, ¿tú sabías que esta casa antes era una escuela? Ella me respondió, ¿cómo sabes? Mi novio me contó cuando estábamos en el cuarto hace rato que esta era una escuela que de la noche a la mañana la cerraron, que hasta habían patrullas y todo, pero que en el año que lleva viviendo ahí no sabe por qué la cerraron. Y fue ahí que me cayó el 20. Fue ahí donde me di cuenta que no me estaba atacando, sino que me hizo vivir lo que una niña vivió para pedir auxilio. Esa niña fue abusada y asfixiada hasta fallecer en ese cuarto que originariamente era un salón. Le platiqué a su novio y honestamente siento que no le pudo haber dado más lo mismo. No le tomó importancia y seriedad al tema. Le dije que hiciera algunas cosas, lo cual dudo que haya hecho, y eso es lo que más me da lástima, que ella pedía ayuda, pedía paz y luz, pero no estaba en mi poder dársela como hubiera querido, ya que no era mi casa y mucho menos conocido mío. Tiempo después, investigando un poco la zona, encontré fotos del lugar que efectivamente era un kinder, y por lo que pude ver, este cerró porque hubo una muerte accidental de una niña,
pero yo sé que no fue así. Nunca más he ido a esta casa y dudo que él haya hecho algo por ella, y más ahora menos que ella no anda con mi amiga. Quise buscar a los familiares de ella para contactarme con ellos, porque sí me causaba mucha inquietud su caso, pero no encontré ninguna información, ni siquiera el nombre de la niña. Pero aún así, siempre la incluyo en mis oraciones y de vez en cuando prendo una veladora para que encuentre su luz que le fue arrebatada. Saludos a Geraldine y Carla. Gracias por este relato que, aparte de terror, a mí se me hizo muy triste. Pero bueno, sigamos. Algo se hizo pasar por mí. Mi nombre es Abril y esto pasó hace 6 años. Estudiaba en la universidad en Guadalajara y al ser foránea vivía con roomies y me hice muy amiga de una de ellas. Llamémosla Andrea. Andrea cumplía meses con su novio, por lo que su novio me pidió un día antes que la ayudara para sorprenderla con un arreglo de rosas y una tarjeta. El plan era que cuando ellos se fueran a una cena romántica, yo pusiera el arreglo floral y la tarjeta justo a la entrada para que fuera lo primero que Andrea viera al regresar a casa. Total, faltaba como una hora para que el novio pasara por Andrea y yo todavía no tenía la mentada tarjeta, así que me dispuse a ir a la papelería más cercana que estaba como a 8 cuadras. Antes de salir, cerré mi cuarto con seguro porque obvio no quería que Andrea viera las flores y se arruinara la sorpresa. Le dije a Andrea que iría a la tienda, le pregunté si necesitaba algo, a lo que respondió que no. Pues fui, compré la tarjeta y cuando caminaba de regreso a la casa, faltaban unas 3 cuadras para llegar, cuando sentí como si hubiera chocado con un cable o un hilo muy tenso atravesado a la altura de mi ombligo. Fue tal el impacto que me regresó 1 o 2 pasos. Fue como si hubiera rebotado contra ese hilo, lo cual no tenía sentido, pues había pasado justo por ahí minutos antes. Por un momento pensé que pudo haberse tratado de un hilo de esos transparentes que usan en construcción, pero no. No había nada. Una señora que regaba sus plantas en la casa siguiente y que supongo vio cómo quedé como tonta al chocar contra algo invisible, me preguntó si estaba bien, a lo que intenté responder que sí, pero no podía hablar. Sentí como si me faltara el aire y solo asentí con la cabeza. Rápido me recuperé y seguí caminando. No le di mayor importancia, pues no me dolía nada. Pude aclarar la garganta y me di cuenta de que no había perdido mi preciosa voz. Cuando llegué a la casa, Andrea se asomó de su habitación mientras continuaba maquillándose. Le sonreí y le dije, hola, ya llegué. Al verme, puso una cara de terror que no se me olvida. Dejó la brocha y los polvos para salir apresurada. Miró en dirección de mi cuarto y después me miró a mí, algo alterada. Me dijo, me acabas de hablar desde tu cuarto. Muy extrañada le dije que no, que justo estaba llegando a la tienda. Andrea caminó hacia mi cuarto e incrédula, continuó diciendo que yo la había llamado desde mi cuarto, gritándole varias veces, Andrea ven, Andrea ven. Y que al preguntar qué pasaba, yo continué diciendo, ven a ver esto. Dijo que cuando por fin accedió a ir a ver qué carajos quería, intentó abrir mi puerta pero no pudo, y claramente escuchó cómo yo me reía a carcajadas desde adentro. Andrea dijo, pues ábreme, a lo cual solo continuó escuchando mi risa en un tono muy burlesco. Andrea dijo que se regresó algo molesta a su cuarto y que nuevamente le grité, ¿no vas a venir, Andrea? Andrea me estaba contando que eso solo la hizo enojar más hasta que vio que yo apenas llegaba de la tienda. Al abrir mi cuarto temblaba de miedo y estoy segura que Andrea igual, pero supongo que nos quisimos hacer las fuertes y sentíamos que teníamos que comprobar que no se tratara de una intrusa o algo así. Solo echamos un vistazo desde la puerta de mi cuarto. Además del miedo, no quería que Andrea entrara y viera las flores. Y no había nada, todo se veía como lo había dejado. Las dos nos fuimos mejor al cuarto de Andrea y ahí le conté lo que me había pasado unas cuadras antes de llegar a la casa. Y definitivamente creemos que ambos sucesos están conectados. Entidad paranormal, brujería, nunca lo sabremos. Saludos a Aurora, Paola y Nicolasa. Muchas gracias por compartir este relato y amigas, con este relato terminamos la edición de esta noche de Historias Tumbísima con Sailor Fag. Espero se hayan entretenido y espero haberles sacado más de un susto con los relatos de esta noche. Les recuerdo, amigas, esta serie se hace una vez al mes, así que siempre están a tiempo de mandar sus historias al correo que aparece ahora en pantalla.
Muchas gracias por acompañarme en una edición más de Historias de la Tumbísima. Por favor, no olviden suscribirse al canal, darle like al video, compartir los videos de Historias de la Tumbísima con sus amigos que también les interesen las historias de lo paranormal. Sin más que decir, amigas, me despido. Espero que tengan un bonito día, una bonita vida y unas buenas noches. Cuídense muchísimo, amigas, las quiero. Un beso.